Muchas gracias a los organizadores. Yo quisiera hablar de las mujeres fundamentalmente como sujetos deseantes, como un conjunto humano profundamente heterogéneo, como un pluriverso. Y quisiera hablar de las mujeres como sujetos deseantes en un contexto de violencia, a veces abierta como ocurre en la guerra y a veces de manera soterrada, pero igualmente grave y perturbador, como ocurre en la paz injusta, digamos. Quisiera proponer para la reflexión conjunta 5 postales, 5 breves escenas cinematográficas. La primera es la de unas muñequitas de juguete de las niñas de Guadalupe Tepeyac, colgadas de la viga de sus chozas, balanceándose el día 9 de febrero de 1995. Como recuerda la memoria de nuestra nación, ese día el sanguinario gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León giró instrucciones a la Procuraduría General de la República para arrestar al subcomandante insurgente Marcos y a un grupo de integrantes de la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En aquella ocasión, una columna del Ejército Mexicano, cumplimentando órdenes de aprehensión de la PGR, entró a la comunidad de Guadalupe Tepeyac, en aquel entonces corazón del territorio liberado, del territorio zapatista, e incursionó a las casas para trozar las mangueras, ensuciar defecando el maíz, sabotear los molinos, cortar los cables de luz, pintar amenazas de muerte en las paredes, y lo que más me impresionó, porque tuve oportunidad de presenciar 10 días más tarde los efectos de esa devastación, colgar de las vigas las muñequitas de juguete de las niñas indígenas. Esta primera escena es la de las mujeres en resistencia en la guerra. Es, digamos, la figura heroica de las mujeres deseando la paz y la justicia, subidas a la montaña, picoteadas por los moscos, cargando en mecapales los guacales con sus pollos, oponiéndose a la violencia. Camino a Guadalupe Tepeyac, donde pensábamos rescatar la biblioteca que ahí se encontraba, que había sido construida por una figura emblemática de la poética y las alegorías construidas en el imaginario mexicano para poblar el conflicto y tratar de entenderlo. La señora sociedad civil había construido ahí una biblioteca y nosotros teníamos intenciones de ir a rescatarla. No pudimos hacerlo porque el territorio estaba cercado con letreros que decían campo minado y nunca consideramos pertinente atrevernos a comprobar si era cierto o era solo una amenaza. El hecho es que en esa ocasión, cuando viajábamos a Guadalupe Tepeyac, nos encontramos con los camiones, los trailers que extraían la madera y que venían acompañados por un convoy del ejército mexicano que incluía tanquetas. A mí me pareció que eso era muy simbólico, porque en realidad lo que ocurrió es que durante la época del territorio liberado se prohibió la tala de madera. Se impidió a las compañías madereras talar la selva, y aunque los propios zapatistas cometieron algunos talas para construir el auditorio que sirvió como escenario de la Convención de Aguascalientes, en realidad eso no se comparaba con la actividad que cotidianamente estaban realizando las empresas madereras. Así que cuando nosotros íbamos camino a Guadalupe Tepeyac, nos encontramos con estos convoys del ejército mexicano que custodiaban los camiones que sacaban la madera que se había quedado ahí podrida y cortada desde el 1 de enero de 1994. A esa misma escena corresponden también otras imágenes. Por ejemplo, las mujeres heroicas que custodiaron con los cinturones de paz no solamente las conversaciones de catedral, sino también protegieron las negociaciones en San Andrés, Sacamchem de los Pobres, mientras realizábamos las negociaciones entre el EZLN, el equipo de sus asesores y la delegación gubernamental. Y desde luego, y de manera particularmente emblemática, sin caer en una visión idealizada, pero también sin negarle su contundencia a los episodios históricos que dan un vuelco al curso de los acontecimientos, las mujeres de Jojeb, inmortalizadas por la fotografía de Pedro Valtierra,
oponiéndose a la entrada de los militares a la comunidad e impidiendo también la guerra. Digamos, mujeres heroicas que en esa línea delgada entre la guerra y la paz prefirieron el camino de la palabra y lograron contener a los militares. Y desde luego, y para finalizar, la escena inolvidable de las comandantes y particularmente la comandante Esther en el Congreso de la Unión, leyendo un texto que dio el empujón final a la más importante modificación constitucional del México contemporáneo, que nos reconoce a todos como una nación multicultural y multilingüística. Un cambio fundamental, un cambio que ha transformado desde el punto de vista constitucional la arquitectura de la nación y que paradójicamente es también la muestra y el tatuaje indeleble en la piel del Estado mexicano de la traición a los acuerdos de San Andrés. La segunda escena es mucho más reciente y tiene que ver con una experiencia en la que hemos participado juntos Iván y un grupo de compañeros aquí presentes en los últimos 4 días. Un modesto evento académico realizado con nuestros colegas tojolabales, choles, celtales y tzotziles, llamado Segundo Coloquio sobre Participación Indígena, Diversidad Biocultural y Nuevos Paradigmas en la Gestión de Áreas Naturales Protegidas y Corredores Biológicos. A este evento corresponden las siguientes escenas. La primera escena corresponde a una pequeña casa de madera modesta en la que se ha encendido un fogón a las 5 de la mañana. La escena cinematográfica únicamente la ve desde afuera y alguien pregunta con voz en off: ¿qué hacen los hombres y las mujeres cuando se levantan? El autor de la pregunta es un investigador y profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, Agustín Ávila, quien formuló esa pregunta en relación a lo que ocurre en la reserva de la biosfera de la Sepultura Chiapas. Según la investigación efectuada por el maestro Agustín, se plantea claramente que las políticas de conservación promovidas por el Banco Mundial han pretendido la desacreditación de los saberes tradicionales y la imposición de un saber monocultural de orientación productivista e inmediatista. Tras 15 años de políticas supranacionales de conservación de la biodiversidad, los problemas no han aumentado, no han disminuido, sino que por el contrario han aumentado. Han fomentado conductas anormales, por ejemplo, cuando los campesinos amenazaron con quemar la selva si no les pagaban sus servicios ambientales. Pero al observar de cerca las actividades productivas de los campesinos, advierte el investigador, se da uno cuenta de que las mujeres juegan un papel muy importante en lo que él llama la racionalidad campesina de producción. Una racionalidad, por cierto, mucho más eficiente desde el punto ecológico que las propuestas del despojo y el monoculturalismo promovidos por el Banco Mundial. Se trata de un papel fundamental del saber femenino en las comunidades que se orienta hacia lo que él llama la ecología radical y sobre todo el ejercicio de una economía moral, una economía en la que las mujeres le piden a sus compañeros que siembren ciertas semillas de maíz, que aunque no sean buenas para el mercado, resultan indispensables para que la familia se nutra o coma sabroso o la cocina huela bien. Se trata no solamente de conocimientos gastronómicos. Su estudio mostró, y esta parte me pareció muy interesante, supongo que es muy simple comparada con muchos de los instrumentos que deben haberse desarrollado aquí, pero hizo una cosa muy sencilla. Le preguntó a los hombres qué hacen desde que se levantan hasta el mediodía y le preguntó lo mismo a las mujeres. Las mujeres hacían 17 actividades, los hombres solamente 5. 6 si consideramos que regresando de la faena se sentaban un rato a descansar en la hamaca. Las mujeres hacían mucho más, y eso que hacían no solamente servía para reproducir la fuerza de trabajo masculina, sino que significaba en sí mismo una especie de ritual que permitía preservar la memoria productiva milenaria de relación de celtales, tzotziles, tojolabales y choles con el medio ambiente y la gestión de los ecosistemas. Las mujeres no solamente eran más activas, según la investigación de Agustín, sino que además poseen saberes muy especializados que permiten, por ejemplo, coordinar saberes gastronómicos
con saberes sobre el comportamiento estacional de los ecosistemas y las temporadas del celo y reproducción y anidación de los animales o de reproducción y floración de las plantas. Conocimientos cuya incardinación entre gastronomía y ecología permitían convertir los calendarios culinarios no solamente en un motivo recurrente para el gozo, sino también en una especie de gran conciencia neuronal sobre el manejo de paisajes y su reproducción adecuada. De tal manera que estos saberes femeninos, según documenta Agustín Ávila, son saberes fundamentales para la preservación de los paisajes y ecosistemas existentes en la reserva de la biosfera. La siguiente escena es muy sencilla, es simplemente una cámara tomando una milpa con maíces de diversos colores. Las jóvenes investigadoras Tojola Vales, María Trinidad Pérez y Arelí Vázquez han iniciado un inventario de saberes ambientales femeninos en el ejido Veracruz, municipio de Las Margaritas, Chiapas. Su trabajo muestra un amplio repertorio de saberes relacionados con la astronomía, la farmacéutica, la agroecología, la botánica, la nutrición, la medicina, actividades agropecuarias y ecología. El saber de las mujeres resulta fundamental en el manejo exitoso de los paisajes del lugar. Quiero destacar aquí, porque yo dije que me interesaba hablar de las mujeres fundamentalmente como sujetos deseantes, que se trata de la primera generación todavía no egresada, son las pasantes de la licenciatura en Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas, que yo pienso que al igual que la gran mayoría de las universidades de ese género, se encuentran atrapadas entre dos aguas, entre un intento estatal de cooptación de los movimientos indígenas y una culminación de una larga experiencia y una larga lucha de los pueblos indígenas por dotarse a sí mismos de un saber acreditado profesionalmente. Estas jóvenes investigadoras describieron que las mujeres juegan un papel fundamental en la selección de semillas, que permite diversificar los cultivos de maíz, frijol, calabaza y amaranto y ajonjolí. Sus demandas gastronómicas son escuchadas atentamente por los agricultores para saber cuáles son las variedades del maíz y del frijol que tienen mejor sabor, consistencia, olor, provocan menos flatulencias, son más nutritivos y se preservan frescos por más tiempo. Digamos que para comer sabroso se necesita producir maíz de muchos colores. Y en este sentido, ahorita voy a referirme también a la polémica de en qué medida los conocimientos tradicionales reproducen a veces también una división sexual del trabajo injusta, por lo menos injusta para quienes tenemos o pretendemos tener un pensamiento libertario. El hecho es que esta división también implica que están jugando una función fundamentalmente intelectual. Es decir, según la investigación de estas jóvenes investigadoras tojolabales, no es solamente que ellas cocinan y los hombres hacen el trabajo rudo en la milpa, sino que ellas de alguna manera son las ingenieras de las modificaciones genéticas que se van a desarrollar en los policultivos. Digamos que entonces que las mujeres también saben sobre botánica, farmacéutica y medicina y pueden recetar un buen baño con pichiche, no sé si estoy pronunciando bien, para curar a una persona. Las mujeres también pueden sugerir untar a los borregos con barredero para curarles ciertas enfermedades en la piel. Los saberes ambientales tradicionales implican entonces una cierta división genérica del trabajo que ha permitido una especialización de las mujeres en ciertas áreas del saber ambiental. Sin embargo, el trabajo de documentación al respecto apenas comienza y por cierto constituye un muy buen augurio que sean las propias mujeres tojolabales, para evitar efectivamente la ventriloquía, las que realizan esta labor de documentación. La cuarta escena se refiere a jóvenes mujeres celtales y tzotziles discutiendo en la plaza del ejido de Nueva Jerusalén, en el municipio de Las Margaritas, sobre turismo sustentable. Como parte de sus actividades contra insurgentes, la Unión Europea impulsó en la selva lacandona un programa llamado Prodesis, Programa de Desarrollo de la Selva Lacandona, para menguar las bases de apoyo de los zapatistas. Con el tiempo, las comunidades domesticaron dicho programa y en lugar de convertirlo en una fuente contrainsurgente, lo han aprovechado para financiar algunos proyectos que ellas estaban interesadas en impulsar desde antes de la insurrección indígena de Chiapas. Ahí hay una mezcla muy confusa porque hay elementos que siguen fungiendo para que las manos
los millones de tentáculos del pulpo del Banco Mundial sigan metiéndose en las comunidades, pero al mismo tiempo las comunidades tampoco están pasivas y también le están dando la vuelta a algunos de esos programas. Las comunidades han aceptado algunas de sus imposiciones, las del Prodesis, a pesar de que, bueno, por ejemplo, la carretera construida para que las tanquetas pudieran desplazarse rápidamente por las cañadas, han permitido construir ramales de terracería para llegar a los centros de ecoturismo ejidal promovidos por los ecologistas europeos. Durante la última mesa del coloquio antes mencionado, 2 equipos de jóvenes mujeres indígenas confrontaron en una polémica compleja y con muchos matices que reproduzco en unas cuantas líneas, la valoración del tema del turismo ecológico. De acuerdo al equipo encabezado por Arely Gómez y María Dolores Pérez, el ecoturismo es una vía para llegar al buen vivir, al lequil cuxlejal, mientras el trabajo efectuado por Lourdes Jacqueline Morales y Nayeli Pérez presentó una perspectiva mucho más crítica y dijo que en los centros ecoturísticos se folcloriza la cultura indígena y se reproduce una división del trabajo que le asigna a las mujeres tareas secundarias y de servicio a los hombres. La crítica incluso ponía en duda la compatibilidad entre el turismo y el buen vivir. En el debate, debo decir, se inscribieron muchísimos oradores, debe haber habido por lo menos, no sé, entre 8 y 12 oradores en un debate muy álgido, y podríamos decir que entre los planteamientos más interesantes destacaron que el turismo alternativo promovido por la Unión Europea reproduce roles inadecuados para las mujeres, que se alienta la llegada a la comunidad de turistas que no están interesados ni preparados para una práctica intercultural y a los que no les interesa una relación de respeto, amistad y conocimiento profundo con la comunidad que los aloja, y que el turismo tiende justamente a sustituir el buen vivir, el auténtico buen vivir que es esencialmente comunitario, el equil cuxlejal, por una experiencia individualista. Concluyo señalando, evocando una idea de Sarah Kopp en un texto publicado en Discurso y Control, compilado por Dennis Monby, en relación a la experiencia de las mujeres que han sido víctimas de violencia en Estados Unidos, en el que Sarah Kopp se propone analizar fundamentalmente la construcción de un discurso libertario, y para hacerlo recurre justamente al caso contrario, la construcción de un discurso de víctimas. Lo que plantea Sarah Kopp es que los movimientos sociales, y específicamente las mujeres que padecen violencia, tienden en algún momento a sobredimensionar el poder de los opresores. Es una tendencia natural de alguien que ha vivido una experiencia traumática a relatar el brillo del filo del cuchillo con el que alguien la amenazó. Es la experiencia de cualquiera que ha sido víctima de violencia, no solamente de hombres y mujeres. Cualquiera de nosotros, si te asaltan, dices, traía una pistola de este tamaño y el cañón me lo apuntó o sea, es una experiencia natural. Pero lo que propone Sarah Kopp, y quiero sugerir como espíritu de este evento, es que para enfrentarse a eso, y creo que en un contexto de una guerra tan criminal, promovida por la intervención norteamericana, a través de la iniciativa Mérida como la que nos encontramos hoy, tenemos que encontrar no solamente los momentos de terror, sino fundamentalmente los momentos en los que descubramos nuestro propio poder. Creo que el concepto de enajenación en Marx se basa principalmente en la pérdida de capacidad de ejercer el propio poder. Por eso creo que la autonomía, la autogestión, el autodesarrollo son elementos claves que también podríamos aportar a las complejas e intrincadas relaciones entre géneros. Por cierto, perdón, y eso no sé si sea como muy pecaminoso decirlo aquí, pero yo pienso que en esa lucha por una nueva relación entre géneros hay hombres y mujeres que son partidarios de la relación tradicional, y hay hombres y mujeres que somos partidarios, con muchos errores y limitaciones, de una nueva relación mucho más solidaria, igualitaria, libertaria. Pero pienso en suma que el pensamiento libertario debería tratar de apostar por descubrir, incluso en los momentos de mayor terror, como en el que nos ha sumergido el actual gobierno mexicano, en este convertir a nuestro país en un escenario de la guerra contra el terrorismo en función de la doctrina norteamericana. Tenemos que descubrir cuáles son los elementos de nuestro propio poder, como estas jóvenes investigadoras
tojolabales, celtales, otziles y choles han hecho. Y creo que uno de los espacios en los que con mucha inteligencia y cuidado, para no ser bañados por las tanquetas con chorros de agua a presión, ni ser reprimidos por las macanas antidiluvianas de la Policía Estatal del Estado de Quintana Roo, deberíamos usar todo nuestro poder para intervenir, es en la próxima cumbre de Cancún, en la cual me parece que tenemos que ser muy insistentes en que no habrá una auténtica contención del cambio climático si no se garantiza una participación de calidad de los pueblos indígenas y específicamente de las mujeres en el diseño y la toma de decisiones de la protección de la biodiversidad. Yo coincido con Iván González, a quien reitero mi agradecimiento por invitarme a este evento, en el sentido de que hoy somos víctimas de una especie del discurso del terrorismo ambiental, del apocalipsis ambiental que viene, en nombre del cual estamos padeciendo una privatización de nuestros territorios, de nuestras áreas naturales protegidas y de nuestra biodiversidad. Y eso lo ilustra muy bien el texto de la Comisión Nacional de Biodiversidad, llamado Capital Natural, en el que para salvar la riqueza natural de México se propone concebirla como una mercancía. Muchísimas gracias.